Recording in progress. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a la ministra del Medio Ambiente, la señora Carolina Schmidt, al CR2, ahí veo a Pilar Moraga, Maísa Rojas, Andrea Rudnick, también bienvenida, y a los senadores Durana e Isabel Allende también que nos acompañan el día de hoy, como siempre, en la sesión. Saludar a Magdalena María Fernanda, secretaria ejecutiva, y ahí solicitarle si tenemos cuenta, por favor, Magdalena. Sí, presidenta. Doy cuenta. Hay un oficio del Ministro de Obras Públicas con el que remite un ordinario del Director General de Agua, respondiendo a un oficio de la Comisión que solicitó informes de seguimiento de extracción de agua realizados en la cuenca del Salar de Pedernales, comuna Diego de Almagro, que hubiera remitido la División El Salvador de Codelco. También hay un oficio del subsecretario de Turismo, señor José Luis Uriarte, con el que responde una consulta de la Comisión respecto a si esa subsecretaría mantiene algún convenio con la empresa turística Huilo Huilo o con alguna de sus filiales, o si le ha otorgado algún sello de calidad en el ámbito turístico, a lo que señala que ni esa subsecretaría ni el Servicio Nacional de Turismo mantienen convenios o sellos asociados con la mencionada empresa. Esa es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Quedan ahí los oficios de respuesta a disposición de los senadores y senadoras. Vamos a continuar entonces con la revisión de las indicaciones. Ya estamos en etapa final de la Ley Marco de Cambio Climático. Magdalena, usted me dice dónde quedamos la sesión de ayer. ¿La 119 y 120? Sí. El artículo, la página 37 del tomo 1. Gracias. Se encontraba pendiente la indicación 119 y 120 los senadores señores de Urresti y señor Quintero para incorporar un literal nuevo del siguiente tenor: presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero, cantidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel regional en un periodo determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el periodo respectivo. Gracias, Magdalena. Son los presupuestos regionales de gases de efecto invernadero. ¿Está presente el senador de Urresti? No lo veo a todos. No está. Que lo habíamos dejado pendiente precisamente para... Supongo que es porque no se ha excusado, entonces lo más probable es que ingrese. Y sigamos con el siguiente punto. Le voy a avisar. Magdalena está sin micrófono. Gracias. El siguiente punto es en el artículo 5 en la estrategia climática de largo plazo, en el tomo 2, página 30. Son las indicaciones 211 y 212 de los senadores señora Proboste y señor Navarro para agregar un nuevo literal del siguiente tenor: formas de participación ciudadana sectorial, regional y local, que también serán aplicadas a las C, D, F, E, G, H e I, incorporándose en la determinación de sus objetivos, metas y gobernanza. Esa es la indicación. Gracias, Magdalena. Le voy a dar la palabra a la Comisión Técnica. Vamos a empezar por el Ministerio de Medio Ambiente, por favor. Muchas gracias por su intermedio. Sí, presidente, por su intermedio. Ahí desde el Ministerio de Medio Ambiente, esto es algo que se dio lo vio la Comisión Técnica, ya que los
propuesta establecida en la indicación 211 y 212 de incorporar un literal nuevo de participación ciudadana en la estrategia climática de largo plazo ya está incorporada votada por esta comisión en el proyecto de ley, en el artículo 5, letra I. Por lo tanto, estas deberían considerarse indicaciones subsumidas. Muchas gracias, ministra. No sé si del CR2 se quieren pronunciar. Yo entiendo que efectivamente, como lo analizó la comisión técnica, se trata de una propuesta o una indicación que está subsumida en las indicaciones siguientes, en particular en el artículo 31 y otros. Así que si no hay observaciones, no sé, los senadores, senadoras, lo coloco en votación. Tomemos el registro, por favor, Magdalena. Entonces estas indicaciones pueden estar incorporadas en el artículo 31 correspondería que se desestimaran. Senadora señora Allende, también está sin micrófono. Senadora, está hablando por teléfono, parece. Sí, el senador Proens está en sala de espera. Por favor, para que lo dejen ingresar. Sí. Senador Rafael Proens. Sí, acá habría que la votación, porque si está subsumida, yo entiendo que podemos tomar el acuerdo, ¿no? O hay que votar en qué sentido. No, podría ser por la unanimidad. Ok, voy a recoger la unanimidad porque efectivamente la obligatoriedad de participación ciudadana está incorporada en la ley para que se entienda eso. ¿Ah? Entonces, siendo así, entiendo que no hay objeción, se da por subsumida entonces las indicaciones. ¿Mm? Gracias. Con 3 votos porque el senador Proe No votó, no ingresó él, parece. ¿Ah? Todavía no, esperemos nomás. Continuemos con la otra indicación, por favor. los planes, el artículo 8, los planes sectoriales de mitigación, en el tomo segundo, página 69. La indicación 341 de la senadora señora Órdenes y del senador Girardi para considerar un inciso final del siguiente tenor. Los instrumentos consignados en este artículo requerirán de consulta indígena. Y también hay una indicación, no, esta primero, esta es la que faltaba. Sí. Vamos a ofrecer la palabra ahí a la comisión técnica. Pueden ampliar la ex. Respecto a la indicación 341. Sí, esta es una indicación que presentamos junto al senador Girardi para agregar la consulta indígena a los planes sectoriales, particularmente los planes sectoriales de mitigación de cambio climático. Yo entiendo que esto se debatió largamente en la comisión técnica, entonces les quiero pedir si nos pueden ahí informar de los principales aspectos que abordaron y a las conclusiones que llegaron y cuál es la recomendación que hacen a la comisión. Presidenta, por su intermedio, claro, Presidenta, por su intermedio, sí, este es un tema que se discutió mucho en la comisión técnica y que además quedó recogido expresamente, que está incorporada justamente en la discusión que tuvimos en el artículo 31, donde se incorporan a los grupos vulnerables con especial consideración en el texto de este proyecto la participación ciudadana, señalando expresamente que la participación ciudadana debe realizarse de manera abierta, inclusiva, teniendo especial consideración en los sectores y comunidades vulnerables, aplicando el enfoque multicultural de género, lo cuanto todos los
planes de mitigación que tengan medidas que afecten a las comunidades indígenas tienen justamente el proceso de consulta indígena. Por lo tanto, se considera incorporada justamente en la modificación que se incorporó y se aprobó por esta comisión en la indicación 300, en la indicación de participación ciudadana en el artículo 31. Muchas gracias, ministra. No sé si Pilar o Maísa tienen algo que agregar. ¿No? Sí. O sea, mi consulta, porque lo que queremos garantizar acá a través de la indicación es que efectivamente se consigue, ahí que me expliquen un poco cómo está subsumido en el artículo 31, porque para que es obligatorio, nosotros entendemos que la consulta efectivamente no entendemos que está en otro artículo de acuerdo a lo que la recomendación que hace la mesa técnica. Pero creo que es importante porque es un procedimiento de la OIT que está arreglado y que respecto al cual hemos recibido bastantes consultas también en consultas de carácter más bilateral. Pilar Moraga tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas, senadores, senadoras, ministras. Bueno, le puedo comentar algunas parte de las discusiones de la mesa técnica. Referente a esta materia, se consideró que, bueno, Chile cuenta con un marco jurídico general en materia de consulta indígena, puesto que va a proceder en cualquier caso en que una política pública, una ley o ciertas medidas o acciones de los ministerios puedan afectar a las comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido no nos merece ninguna duda. Ahora, sí tuvimos la discusión sobre la consulta indígena, en particular respecto del proyecto. Sí, respecto al proyecto de ley en general, creemos que, bueno, al tratarse de un proyecto que recoge y formaliza el marco institucional actual y los instrumentos de gestión del cambio climático, no sería muy pertinente hablar de la consulta respecto del proyecto, pero entendemos que efectivamente a nivel de planes sectoriales, las acciones y medidas concretas que se adopten en ese ámbito pueden ser susceptibles de consulta. Ahora, eso dependerá si se cumple con las condiciones que el propio convenio de la OIT lo establezca. Ahora, entiendo que de acuerdo a lo que se expuso anteriormente en pantalla, lo que se considera en el artículo 31 es la participación de las comunidades vulnerables que podrán hacer presente este punto durante la elaboración de los planes sectoriales. Gracias, Presidenta. Gracias. Pero respecto de algunos planes específicos, ¿no entienden? Una cosa es la ley, pero planes y donde sea pertinente y concurran, se podría hacer la consulta indígena. O sea, la opción, si me lo permite, la opción acá es, primero, participación de comunidades vulnerables durante la elaboración de los planes sectoriales, en el cual comunidades indígenas podrán efectuar observaciones y deberán seguir el procedimiento que ahí se establece. En el caso de afectación eventual de las comunidades por las medidas o acciones que definen estos planes, procederá consulta de acuerdo al marco jurídico general, no específico de acuerdo a este proyecto de ley. Muchas gracias, Pilar. Lo que queríamos asegurar era efectivamente el tema de los planes. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Si no hay otra consulta, porque para mí, al menos la indicación tenía esa motivación. Entonces, considerando que está arreglado y ratificado, evidentemente que es viable. En votación, si no hay consultas. Senadora, da la explicación. Senadora Allende, ¿cómo vota la indicación 341? A favor, secretaria. Presidenta, solo para entender, perdón, disculpe cómo está, senadora, para entender para qué estamos votando, porque lo que no entiendo, perdón, para entender, si está subsumida en el artículo 31, la indicación, si está de acuerdo a la mesa técnica,
se rechaza, se considera subsumida. ¿Qué es lo que estamos aprobando? ¿Qué es lo que se entiende por aprobar o rechazar? ¿La indicación o la propuesta de la mesa técnica? Eso, solamente para aclarar, para que todos sepamos lo que estamos votando. Magdalena, gracias, ministra. Senadora Allende. Como nos preguntaron la votación, yo entendí que aprobábamos la propuesta de la mesa técnica en el sentido que recogía las indicaciones que se consideraban subsumidas. Entonces, yo siento que estamos aprobando, por lo menos yo voté así, aprobando la propuesta de la mesa técnica, entendiendo que las indicaciones estaban subsumidas. Yo lo entiendo de la misma manera, gracias, senadora Allende, pero lo vamos a ratificar con la Secretaría, Magdalena, para que no haya ningún tipo de confusión. No, se está votando la indicación. Se entiende la explicación que ha dado el Ministerio y la mesa técnica, pero se está votando la indicación. Así que, senadora Allende. Entonces no es la propuesta de la mesa técnica, sino la entonces tiene razón el Ministerio ahí. No, ha dado una explicación, pero no... Es que dos senadores lo entendimos de manera distinta. Entonces, claro, entonces yo voy a tener que cambiar mi voto. Porque, exacto. Claro, porque en ese sentido, si estamos votando indicación, yo votaría en contra para después aprobar la mesa técnica. Disculpen, pero yo entendí mal. O poner en votación, reconocerla incorporada a la mesa técnica 341. Y ahí se mantiene claro. Eso. Presidenta. ¿Ya? Senador Durán. Sería bueno aclarar porque la 341, la indicación 341 es la que se está entendiendo subsumida y esa vamos a aprobarla y la 343 y 344 rechazar de acuerdo a la mesa técnica. Que no hemos llegado. Todavía no llegamos a esa. Solo la 341. La 341 que agrega la consulta indígena, aprovechando que está el senador Promesa, ahí lo saludamos también, que agrega la consulta Presidenta. Planes sectoriales. Lo que ha dicho la mesa técnica, su recomendación, es reconocer la incorporada la intención de la indicación al 341. Sino que les propongo, recojamos la unanimidad de que la reconocemos incorporada o sea, la intención, no en el 341, es la indicación, pero que está en el artículo 31 en el fondo. Ya me perdí. ¿Qué estamos votando entonces? La indicación. Perdón. Presidenta. ¿Sí? Sí, ministra, es que la Secretaría, es que ahora entiendo, la Secretaría pone en votación la indicación. Eso es. Sí. Presidenta, solamente como para aclarar, dado que la Secretaría pone, como usted bien señala, lo que estamos dando es la indicación, ¿verdad? Lo que la mesa técnica señala es que la intención de la votación está incorporada en el artículo 31, pero no la indicación exacta. ¿Por qué? Porque la indicación exacta incorpora la obligación de consulta indígena para todos los planes de mitigación. Y aquí lo que se encuentra incorporado, como bien señaló la mesa técnica, es, ¿verdad?, cuando las medidas correspondan tengan impacto en las comunidades indígenas. Y por lo tanto, la indicación se irá a considerar rechazada para recoger la propuesta de la mesa técnica, Presidenta. No sé si hay alguna consulta a los senadores para iniciar la votación nuevamente. Presidenta, quiero terminar de aclararme, puesto que, si me permite, porque como ya tomaron mi votación, la verdad es que yo entendí que cogíamos la propuesta de la mesa técnica y entendí que quedaba subsumida la indicación 341 en el sentido de, como dice, de realizarse de manera abierta, inclusiva, teniendo especial consideración de los sectores y comunidades vulnerables, aplicando un enfoque, no sé, en el sentido de que no se aplica permanentemente, solamente si fuese estrictamente necesario, ya no me acuerdo en qué condiciones, pero no se aplica de manera permanente. Yo entiendo que esa es la propuesta de la mesa técnica y que de esa propuesta se considera recogía la inquietud que tenía la indicación suya con el senador Girardi, que contemplaba esta consulta indígena. Quisiera terminar de aclararme para ver la votación. Entonces, si estamos votando la indicación, yo sentí que la podía votar primero la mesa técnica, pero si la Secretaría nos pone a votar primero la indicación, la pregunta entonces, si tengo que votar la indicación, tendría que votarla en contra, o yo la puedo considerar subsumida dentro de la propuesta de la mesa técnica. Pero si tengo que votarla en contra para poder acogerlo a la mesa técnica, la voy a votar en contra.
Presidenta, Ok. Entonces la senadora Allende rectifica su votación eso, vota en contra. por la indicación 341. Yo sí lo que entiendo es que acá es si el interés nuestro era, claro, no es la ley marco la que tiene que estar ahí sometida a consulta indígena, pero sí los planes podrían, califican para, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquellos que se evalúe tengan algún impacto. Si lo que nos interesa es que eso esté, y la normativa sí lo garantiza. Sigamos con la votación, Magdalena. Entonces, a favor, la senadora Allende. Allende votó en contra, yo lo tengo consignado. Senador Durana. ¿Es a favor o en contra? Es en contra de la indicación, porque está incorporada en otra parte. En contra de la indicación y a favor de la mesa técnica. Bueno, Entonces, en contra y a favor. Nunca pierde. Eso es un paquete, está bien. Senador Proes, ¿cómo vota? En contra de la indicación. Presidenta. Es que es mi indicación, yo voy a votar a favor. Entendible. Entendiendo todas las... Quiero decir que entiendo perfectamente las razones. Estoy de acuerdo con ello, pero... Tenía un fin. Bien, queda rechazada con 3 por 1 voto. 3 a favor, 1 en contra. Es Alfonso Durresti, admitir. Enseguida vamos Yo le propongo, Magdalena, que volvamos a la indicación 119 y 120 que había propuesto el senador Alfonso Durresti junto al senador Quintero. Bien. Que de ayer y que ahora postergamos también para que pueda participar el senador Durresti. Ya, las indicaciones 119 y 120 del senador Durresti y Quintero para incorporar un literal nuevo el siguiente tenor. Presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero, cantidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel regional en un periodo determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el periodo respectivo. Esa es la indicación. Así es. Le voy a dar la senador Durresti, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Perdonar el ingreso, estábamos terminando la Comisión de Constitución. La ley de adopciones, particularmente, estamos viendo ahí. Un poco gracias por esperar el poder plantear la indicación. Cuando nosotros establecemos promedios nacionales, en este caso presupuestos regionales de efecto invernadero, cuando establecemos promedios, tú puedes, digamos, compensarlos territorialmente. Usted, Presidenta, representa una región que es de una extensión brutal. Cuando uno establece los impactos en ese territorio, claramente se diluyen, solo para efectos ilustrativos y para la historia de la ley. Usted, la región de Aysén, debe tener el mayor porcentaje de parques nacionales o zonas protegidas desde el punto de vista de protección del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Y tenemos miles de hectáreas, miles y miles de hectáreas protegidas. Pero, por ejemplo, en la región de Los Ríos, que yo también estoy en la región del sur, tenemos no más allá de 4 áreas protegidas. Y si tú te vas a la zona central, en Santiago, ahí todavía estamos peleando por tener el parque, que el ejército devuelva en los terrenos que tienen tomados en la cordillera y se puedan aportar un parque. Y en la zona central, en el Valle Central, no hay parque, no hay áreas protegidas. Entonces nosotros tenemos sobre representado determinadas áreas en el país donde hay menos presión inmobiliaria y donde en definitiva hay menos población. Entonces, así como tenemos una distinta orientación territorial en términos de protección de ecosistemas, también en los efectos de la acumulación de gases, distintos efectos son distintos en el territorio. Huasco, Puchuncaví, Bahía de Coronel, tienen una saturación brutal, claro, y si lo compensas a nivel nacional con la cantidad de áreas protegidas que ustedes tienen, te da un promedio que baja, pero el vecino de Coronel, el vecino de Puchuncaví, el vecino de... tiene una realidad distinta, claro, y el promedio del habitante de Puerto Cisne termina distorsionado, y además en los presupuestos. Entonces,
yo creo que nosotros tenemos que tener un desarrollo regional. Estamos votando ahora la ley de gobiernos regionales, vamos a elegir gobernadores. Nosotros también tenemos que premiar, tenemos que incentivar que el gobernador y la ciudadanía regional tenga un correlato y tenga una exigencia a sus alcaldes en el gobierno local, pero también a sus autoridades regionales. Entonces, yo creo que tenemos que consolidar estos presupuestos regionales de efecto invernadero para que, en definitiva, uno pueda comparar gobernadores verdes versus gobernadores contaminantes, comunas verdes versus comunas no contaminantes, y así como también lo valoremos a nivel de gobiernos verdes que protegen el medio ambiente y gobiernos desarrollistas que lo que buscan es otros propósitos. Entonces, por eso es la idea de esta indicación. Muchas gracias, senador Durresti. Le vamos a ofrecer la palabra a la comisión técnica. ¿Ministra? Sí, por su intermedio, bueno, saludar al senador Durresti, en lo que él ha expuesto un tema muy relevante. Esto es algo que hemos visto a lo largo de todo el proyecto, cómo justamente integramos, sobre todo a la realidad territorial, todas las acciones de cambio climático, de manera de que lo sectorial y lo territorial queden integrados. Esta especie como de composición matricial que tenemos y no terminen chocando y no haciéndose cargo de las realidades territoriales. En este aspecto, el proyecto establece... Senadora Allende tiene el micrófono abierto. Ahí está. En ese proyecto, digamos, en esa dirección, el proyecto establece que la estrategia climática de largo plazo es la responsable donde se deben definir los presupuestos sectoriales, ¿verdad? Que cada sector productivo tiene que hacer, y que estos presupuestos sectoriales, ¿verdad?, deben que dar origen a los planes de mitigación sectorial. Y para eso, para llevarlo a las distintas realidades de las regiones, se tienen que realizar los planes de acción climática regional, que tienen las medidas regionales tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Y para ellos se establece que esos se tienen que basar en los inventarios regionales de emisiones, cuál es su realidad local, y las medidas, ¿verdad?, que los gobernadores tomen, tanto, ¿verdad?, en mitigación como en adaptación, tienen que ser relacionadas a estos inventarios de emisiones de cada una de las regiones. Entonces, la manera que quedó incorporado en el proyecto y en la discusión del proyecto era justamente hablar de presupuestos sectoriales y hablar de inventarios de emisiones regionales para esta medida. Por eso, ¿verdad?, esta comisión rechazó la indicación relativa a incorporar presupuestos regionales, ¿verdad?, que no era medida hasta... No conversaba con esta forma de organización que se estableció para hacer conversar e interactuar estas dos herramientas, y estableció, ¿verdad?, justamente estos inventarios regionales que son la base de la toma de medidas de mitigación y adaptación por cada uno de los gobiernos regionales en sus planes de acción climática regional. Entonces, en ese sentido, por eso no tendría... ahora, digamos, después de elaborado todo esto, ¿verdad?, no correspondería tener una definición de presupuestos regionales, por lo que se estableció incorporar estos inventarios regionales de emisión como el nombre de la medida que daba origen a los planes de acción regional, tanto en mitigación como adaptación al cambio climático, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra. Lo que yo entiendo acá es que el inventario, hay problemas de superposición de los sistemas, en el fondo es para el reporte, para la contabilidad, pues yo estoy de acuerdo con la indicación, o sea, las regiones son diversas, son bien diferentes unas con otras, entonces se requiere algún tipo de medida ahí, pero a nosotros obviamente que nos interesa hay una definición nacional de los presupuestos de gases de efecto invernadero, entonces que no se provoque este problema de reporte en el fondo. Yo creo que eso es y por lo tanto seguidamente de contabilidad. Entonces, pero ¿cómo incorporamos? Yo el argumento ese de verdad lo comprendo, pero las regiones efectivamente tienen que tener un rol acá, entonces ¿cómo vamos a canalizar el rol que van a cumplir? Porque efectivamente, y desde lo político yo comparto el argumento del senador Durresti ahí, o sea,
un gobernador verde versus otro de una lógica mucho más extractivista y una mirada no sustentable, son autoridades distintas. Y hoy día vamos a tener un matiz bien importante en esas materias. Se ofrece la palabra. Senador Durresti. En la misma línea para reforzar, Presidenta, el debate, me gustaría ir, digamos que la ministra nos ayude o los asesores a redestacar lo que es los inventarios regionales de emisiones. Yo entiendo que ese es un instrumento, pero seamos claros, nosotros en Chile tenemos tenemos realidades muy diversas de las regiones y tenemos realidades que obedecen a parámetros nacionales para construir realidades regionales. Yo no sé qué inventario regional de emisiones puede haber en la región de Aysén, para ser súper claro, por su extensión, por la distorsión positiva, en este caso, que se da con la gran cantidad de áreas protegidas, y por la baja población y la poca industrialización. Entonces, yo creo que el mejor agente controlador del cambio climático son las autoridades comprometidas. Y yo creo que uno tiene que premiar a un alcalde que el día de mañana va a elegir para una ciudad que tiene una clara voluntad de peatonizar calles, de arborizar avenidas, de reducir la movilidad, de establecer contribuciones, y también a un gobernador. Tenemos ahora una importante elección en Santiago, región metropolitana, de gobernadores. ¿Qué es lo que plantea uno? ¿Qué es lo que plantea el otro? Vamos a establecer determinados, digamos, requisitos. Por ejemplo, para la internación de vehículos, estoy avanzando en legislación, nosotros no tenemos un sistema federal, me tocó estudiar un importante debate que se judicializó en Alemania a propósito de 3 estados en los cuales se estableció un impuesto adicional a los vehículos diésel. Y como se recurrió a las instancias, digamos, internas de los tribunales alemanes para ver si era constitucional ese impuesto. Pero esas autoridades, ese gobernador, en el caso el presidente de los Länder alemanes, o un gobernador chileno, a mí me encantaría que el gobernador de mi región planteara que en tal plazo vamos a tener o pida las competencias, mejor dicho, para ser más riguroso como tenemos el andamiaje, pida las competencias normativas de la región para poder, por ejemplo, limitar el ingreso de determinado tipo de vehículos contaminantes. Me encantaría. Y yo votaré por él o votaré en contra. Pero si esa autoridad del territorio está empoderada con esa función, yo quiero que él tenga esa herramienta y tenga ese presupuesto regional, decir, yo voy a destinar tal efecto para cambiar la matriz, no sé. Perdonen que insiste en la referencia, Jimena lo puede conocer, una política energética. Está bien, nosotros tenemos la leña, ¿qué vamos a hacer con la leña? La vamos a declarar combustible, vamos a tener un trabajo para hacer eso. ¿Cómo el gobernador de nuestro territorio va a plantear eso? Eso es distinto, el gobernador que plantee una política, por ejemplo, en materia de combustible para calefacción, en nuestra región es fundamental, pero eso le importa un bledo al gobernador de Atacama. Ahí está nuestro colega José Durana. José, tú no tienes en Arica, Parinacota, el problema de contaminación por combustión de estufas, de cocina, y en buena hora. Entonces, ese gobernador de Arica tiene que tener una competencia y una facultad distinta, un instrumento distinto que el gobernador de Aysén. Y ahí es donde la lógica que establece la ministra de los inventarios regionales de emisiones, que es un poco el ordenador, no me hace sentido. Creo que son las autoridades electas regionales a las cuales uno puede cobrarle y exigirle. En Aysén no le van a cobrar al presidente de la República por las emisiones del Gran Santiago y el promedio nacional y el inventario regional de emisiones. Le tienen que cobrar al gobernador y al alcalde, por el cual uno elige cada 4 años, qué está haciendo por descontaminar la región y principalmente cuáles son sus contribuciones en efectos del cambio climático. Que vaya en una política nacional, pero también con un bienestar para los vecinos de ese territorio. Entonces, no estoy de acuerdo con o no me satisface lo que dice la ministra, entendiéndole lógica, ministra, no es un tema de
de desconfiar de lo que usted señala, pero no me gusta el instrumento para pensarlo desde las regiones. Muchas gracias, senador Durresti. Maísa Rojas había solicitado la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludos a todos y todas. Carolina Moneta acaba de dejar en el chat los inventarios a nivel regional. El inventario nacional existe, lo hemos discutido varias veces, sigue las metodologías IPCC, y en ese mismo inventario, que es una plataforma que está alojado en el Ministerio de Medio Ambiente, están los inventarios a nivel regional. Así que eso ya existe. Lo que propone la ley es mejorarlo y profundizarlo a nivel regional. Yo estaba tratando de compartir un documento, pero no lo logré. Yo en algún momento cuando discutimos esto... ¿Pero se le puede habilitar a Maísa para compartirlo? Hice una figurita sobre la complejidad de tener presupuestos nacionales. Ahí voy a ver si puedo compartir. Sí, ahí que puedo. la habiliten, por favor. Ahí está. Y el tema central acá es que hay que tener mucho cuidado. Una cosa central en todo el proyecto de ley es tener metodologías claras y reportes claros y medidas de verificar nuestro avance en mitigación que sea transparente, claro y robusto, siguiendo las metodologías internacionales para que no solamente podamos ver avances a nivel local, regional, sectorial, nacional, sino que para que además insume a la sumatoria final global, que es lo que nos importa. O sea, nos importan todos estos aspectos, pero para eso es súper importante de que tengamos metodologías que conversen entre ellas. Y en ese sentido, este proyecto avanza en este sistema MRV de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, el tema es que contar con presupuestos regionales tiene el peligro de generar metodologías que se superpongan y puedan dificultar esa contabilidad transparente y su reporte. Lo que tenemos en este momento es que la NDC define el presupuesto nacional. En esta imagen, el pedazo de torta de gases de efecto invernadero que nos podemos comer en esta década. Lo que está haciendo la estrategia climática de largo plazo es dividir esa torta en los distintos sectores. Entonces, en este ejemplo, el sector verde, por ejemplo, podría ser, por decirlo una cosa, el sector transporte. Y eso ya está listo. Entiendo que sale a consulta en los próximos días, ¿verdad? Entonces, cada sector se hace un cargo de esa torta. Y eso es fácil de hacer porque el presupuesto, porque el inventario nacional está dividido en sectores. Así que es fácil adjudicarle a cada sector su pedazo de la torta. Después, con los planes regionales, algunos de los cuales ya están en implementación, lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una coordinación del sector con las regiones de dónde se van a implementar estas medidas. Entonces, este pedazo de torta, además, después se reparte en las distintas regiones. Pero el sector y otro sector, energía o residuo, también va a tener que hacer lo suyo. Finalmente, la región se va a hacer cargo de pedazos de torta que vienen de distintos sectores. Entonces, yo diría que en la práctica, al final de todo este trabajo, va a haber un presupuesto regional. Pero lo importante es que eso no lo defina el gobernador con sus alcaldes, sino que lo defina el gobernador con sus alcaldes, etcétera, con personas que están a cargo, en cercana coordinación con los presupuestos sectoriales, porque si no tenemos el peligro de que se pueden sobreponer y de que estemos doble contabilizando, etcétera. Así que yo diría que el proyecto avanza hacia presupuestos regionales, pero no los define aquí por el peligro en el fondo de
como no sé cómo se diría, pero dejar más oscuro algo que estamos tratando de transparentar a través del proceso de MRB. Gracias. Muchas gracias, Maísa. Le voy a dar la palabra al senador Durresti, ministra Schmidt y Pilar Moraga. Y senador Durana. Senador Durresti. Gracias, gracias, presidenta. Estoy absoluta y completamente de acuerdo con Maísa. Absolutamente. Salvo en que este país siempre ha centralizado todo y las estructuras, la división. Cuando Maísa dice, el presupuesto de carbono nacional es la torta nacional, es la NDC, y tú tienes los presupuestos sectoriales. Y en definitiva, del presupuesto sectorial a ti te van a trasladar a tu región tal o cual porcentaje. ¿Cuál es el problema, Maísa? Que ahí nosotros tenemos el control absoluto ministerial. Y los ministros son esencialmente dependientes del gobierno de turno. Los ministros son funcionarios, son de confianza. Ellos, el ministro de Transporte no tiene ningún compromiso territorial con las regiones donde se aplica esto. Entonces, es el traspaso, yo comparto, tú tienes toda por su intermedio, presidente, Maísa tiene toda la lógica, es perfecto lo que ella señala, pero la lógica de aplicación en el territorio no tiene un correlato político, no tiene legitimidad soberana, popular. Entonces, en definitiva, esa aplicación regional está burocratizada por el CEREMI, por las autoridades desconcentradas del ministerio, pero no legitimadas con el gobernador, ni siquiera hablo de los alcaldes, el gobernador, que es la autoridad de ese territorio. Y ahí es donde creo que hay un problema, que en definitiva tú vas a tener una bajada, como ocurre hoy día muchas veces. Te dicen, el Ministerio de Transporte tiene tal plata para invertir en la región en materia de subsidio de transporte, y el CEREMI, sin ninguna capacidad técnica, porque son las asimetrías entre la Seremía y los ministerios son brutales, así como en Santiago se planifica el Transantiago y las líneas de metro, el CEREMI de las regiones que nosotros representamos, con suerte aplican ese porcentaje para un subsidio de transporte en una localidad alejada. No, son aisladas. No hay capacidad en el territorio para eso, porque son asimetrías, así como, insisto, como transporte en Santiago planifica trenes de cercanía, metro y Transantiago, 20.000 cosas, ese mismo ministerio en las regiones aplica subsidio a zonas extremas. Entonces, no es un tema administrativo, es un tema de responsabilidad política, de responsabilidad territorial, y eso se lo están dando los gobernadores, por algo estamos eligiendo a los gobernadores. Y el gobernador que yo elijo, espero que se comprometa con esto, y si no, lo voto en contra de las próximas elecciones. Yo voy a sancionar y voy a votar al gobierno nacional por sus definiciones o indefiniciones en esta materia. Ahí tenemos el derecho cada 4 años. Pero en el territorio no me gusta la bajada ministerial. Creo que ha demostrado su absoluta asimetría entre lo que significa el rango ministerial y el rango de seremía en los territorios. Son temas que los ministros se desconcentran en los territorios a través de la seremía. Y eso no tiene una bajada con mandato popular, con mandato de cumplimiento en el territorio. Yo no me imagino insisto, vuelvo al Seremi de Transporte, aplicando en la región de los lagos materias de emisión en materia de vehículos. No lo va a hacer, pero sí lo va a hacer el gobernador. Un gobernador electo que se comprometa a cambiar la matriz del transporte público o del transporte en general en una región, lo lleva a cabo. Gracias, senador Durresti. Ministra Schmidt. Perdón, senadora. No, creo que está pidiendo la palabra Pilar Moraga antes, creo que ella nos puede aclarar más y después yo reforzar algunos conceptos que me interesan, presidente. Y Durana también está pidiendo la palabra, sí, luego de Pilar, o sea, le voy a dar la palabra al senador Durana, a Pilar y la ministra. Senador Durana, José Miguel tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Obviamente que todas las posiciones que hemos escuchado en relación a este punto son valederas, entendiendo obviamente la responsabilidad del Ejecutivo en materia nacional y cómo eso logra aportar de manera sectorial y territorial en cada una de las regiones.
la explicación que hace Maisa es muy ilustrativa y la contraposición del senador Durrestin, que en realidad, obviamente, el tema centralista impone sobre las decisiones que se puedan tomar o evaluar en cada una de las regiones. Y en esto quisiera evaluar una propuesta alternativa de solución que permita cómo finalmente, a través de, pues, pensando en voz alta, a través de estas comisiones de evaluación medioambiental, cómo de una u otra forma pueden llegar a tener mayor participación en la decisión las autoridades electas frente a un mecanismo que existe en la región y que permite incorporar recursos a los fondos de desarrollo regional o al Fondo Común Municipal. Pero si finalmente hay una opinión colegiada al interior de la región, entre quienes, así como participan para calificar un proyecto ambiental, puedan calificar un proceso ambiental en cada región, obviamente considerando los inventarios de emisión de gases de efecto invernadero o cualquier situación en particular que se pueda provocar en la región. Esto lo propongo como una alternativa en buscar alguna fórmula de solución en torno a poder empoderar a quienes van a ser las autoridades electas, entendiendo que las realidades de las regiones son tan distintas. La realidad de Arica ya es distinta de la realidad de la región de Tarapacá, que está distante 300 kilómetros. 400 kilómetros más viene Antofagasta y otra cantidad importante para llegar. Es decir, uno cruza casi 1000 kilómetros para llegar a la región de Atacama. Por lo tanto, una de las alternativas es cómo puede quedar en esta política marco de la ley de cambio climático alguna alternativa de mayor empoderamiento, de mayor participación y que se pudiese canalizar a través o del Fondo Común Municipal, si es que está en relación de una municipalidad respectiva, o a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y lo último es que, si bien son absolutamente importantes el nivel de decisión que pueda tener las autoridades regionales, creo que también este es un tema tan importante que no se puede politizar. Imagínense, pues, que algún día a algún gobernador regional se le ocurriese cerrar la frontera con y terminar el tratado de 1904 porque el transporte boliviano contamina la ruta en CCH. Eso también sería una cosa, estoy exagerando, pero sí, eso también sería un problema para el país. Entonces, yo invito finalmente a poder buscar alguna fórmula que permita tener un mayor empoderamiento de las autoridades regionales y comunales electas. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Durana. Yo quiero hacer solo una observación porque es coherente con lo que han dicho mis colegas y después ya le damos la palabra a la comisión técnica. Acá lo que queremos, la meta es carbono neutralidad, para eso estamos trabajando en la ley de cambio climático. Entonces yo lo pondría como el gran objetivo. Y para eso son importantes tener claridad respecto a los presupuestos de gases efecto invernadero para ver qué es lo que tenemos que reducir. Yo creo que la explicación que nos da Maisa Roja y estamos todos de acuerdo, es bien coherente. O sea, acá hay sectores, a mí energía me aparece y transporte de inmediato, son más, pero menos que agricultura. Entonces, hay sectores que van a ser muy relevantes en esa tarea, apuntando a la carbono neutralidad y donde su plan sectorial va a ser vital. Yo desde ahí entiendo la lógica del sector. Y esto tiene expresiones territoriales distintas. Evidentemente, o sea, Quintero con Punchuncaví, o sea, las zonas de sacrificio, ahí vamos a tener que poner más ojo que en otras zonas, donde la matriz o la generación de energía es distinta o simplemente es más sustentable. Ahora, es posible, porque al final ese es el punto que estamos tratando. Yo coincido con el tema del rol político de las nuevas autoridades, creo que lo podemos ver también. Pero es posible, dado que el plan sectorial tiene expresiones territoriales, mi pregunta son, ¿esas expresiones territoriales son explícitas? ¿No podría llevar a una definición de lo que va a ser las tareas regionales? O sea, si tienen expresión en la región, en los territorios, no sé si eso lo hace coherente, pero yo estoy de acuerdo que el tema del reporte y la contabilidad son importantes en esta tarea desde el punto de vista metodológico.
con el objetivo general que es la carbono neutralidad. Entonces, yo entiendo que eso es lo que estamos hablando. El tema del rol, efectivamente los planes regionales tenemos que ver cómo se expresa eso, o sea, que no haya daños a la metodología, al reporte, a la contabilidad, pero que tengan un rol mucho más activo y donde los sectores, los CEREMI, en fin, tampoco estén muy pauteados, pues se supone que acá tenemos que tener todo el mismo compromiso, pero no siempre es así. Había pedido la palabra Pilar Moraga y luego la ministra Schmidt. Muchas gracias, presidenta. Bueno, en relación, quisiera partir con este último punto de la meta de la carbono neutralidad, que es el norte de este proyecto de ley, y que en ese entendido solo estaremos obligados a reducir los gases de efecto invernadero en las próximas décadas. Solo debería Chile emitir cada vez menos, y en ese sentido sería muy difícil pensar que alguna región se va a disparar con este tipo de emisiones, porque el plan nacional es ir hacia la baja. Entonces, eso para efectos de quizás situarnos en un contexto en que creo que ninguna autoridad regional podría resolver ir en un sentido contrario sin atentar contra esta meta nacional. En segundo lugar, quisiera ser muy enfática en el interés de la mesa técnica de incorporar la preocupación de las regiones y fortalecer el rol de los gobiernos regionales y también los locales. Eso se ha expresado en las propuestas de la mesa técnica en prácticamente todas las sesiones en que se ha buscado estudiar y establecer e introducir los mecanismos para que esto suceda. En concreto, el proyecto original no contemplaba, por ejemplo, los planes comunales. Y hoy en día existen planes comunales de adaptación y mitigación. En concreto también se ha hecho un esfuerzo por coordinar y articular mejor las metas sectoriales con las regionales. ¿Para qué? Justamente para que, por ejemplo, la electromovilidad no tenga siempre como foco la región metropolitana y pueda pensar en hacerse esos esfuerzos en otras regiones como podría ser, o ciudades más bien, como podría ser Valdivia. Y cito Valdivia no porque esté el senador Durresti, pero porque fue el ejemplo que dimos en la mesa técnica. Y en este sentido esto se resuelve con el principio de costo-efectividad que también incluye el proyecto de ley. Y a mayor abundamiento sería bueno quizás citar el artículo 8, letra B de este proyecto, en el que se establece explícitamente que los planes de mitigación, los planes sectoriales de mitigación tendrán que indicar las medidas nacionales, regionales y local, o sea, con identificación de dónde van a tener este efecto. Y eso justamente se incluyó en relación al proyecto original, la localidad o comuna, porque justamente sí nos interesaba como mesa técnica que se explicitara dónde se iban a hacer esos esfuerzos. Porque para los integrantes de esa mesa técnica, para las discusiones que tuvimos, no es irrelevante que los esfuerzos se hagan solo en determinadas regiones y no en otras. Entonces, solo para ser muy clara en el interés que hemos tenido de progresar en cubrir esta necesidad, que es una necesidad nacional de la cual también nos hacemos parte, así como el no depender de la voluntad de autoridades de turno que pueden ir en contra de una visión de largo plazo, que es la que necesitamos tener en este minuto. Y por lo mismo es que quisiera solamente terminar con que la solución de los presupuestos de carbono regionales no nos pareció en la mesa técnica y en las discusiones que pudimos tener una medida que beneficiara este objetivo, que es el de fortalecimiento del rol de las regiones y de las comunas en los objetivos del proyecto, y que pensamos que podíamos ir por estas distintas vías que les he mencionado anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar.
Ministra. Muchas gracias. Y solo reforzando lo que ha señalado Pilar, unos conceptos que yo creo que, claro, primero que estamos hablando aquí de las herramientas más adecuadas para lograr los objetivos que tiene el proyecto de ley marco de cambio climático, con bajada territorial y con herramientas territoriales que las autoridades locales puedan justamente contribuir y generar. En ese aspecto estamos hablando de presupuestos de carbono, no presupuestos económicos, porque de repente la discusión, y aquí a todos los que nos escuchan, la gente puede estar hablando, oye, yo quiero presupuestos regionales, con autonomía para definir. O sea, estamos hablando de presupuestos de carbono cuando estamos discutiendo en este minuto. Y hay dos herramientas que se están articulando en esta ley marco de cambio climático para justamente teniendo, ¿verdad?, un objetivo nacional, que tengan herramientas a nivel local para definir y contribuir en la acción climática efectiva por parte de la región. El instrumento sectorial que estamos ocupando y que se definió, ¿verdad?, es el presupuesto de carbono sectorial que se define en la estrategia climática de largo plazo y que se va bajando, ¿verdad?, después, como explicó muy bien Maisa Rojas, a los territorios. Y se definió una herramienta específica regional, que son los planes regionales de cambio climático. Y esos planes de cambio climático establecen las medidas que el gobierno regional va a tomar en su territorio, bajadas en las facultades que tiene, ¿verdad?, el gobierno regional, y como muy bien señalaba el senador Urresti, son tremendamente locales, ¿verdad?, que si va a pavimentar o no va a pavimentar, si va a cambiar calefactores o no va a cambiar más calefactores, si va a hacer todas las medidas que tiene, ¿verdad?, que ver con sustentabilidad, de economía circular, que va a aplicar en su territorio y que tiene la facultad para aplicar en su territorio, va a definirlas en los planes de acción regional, que están basados y muy claramente en estos inventarios de emisiones regionales. Por lo tanto, él puede ver cómo sube y baja su inventario de emisiones regionales y tiene las medidas para aportar al financiamiento, como bien señalaba el senador Durana, ¿verdad?, a través de los FNR, a través de fondos, digamos, comunales para esta medida. Entonces, articula todo el trabajo territorial, específicamente con la autonomía y la autoridad, ¿verdad?, que tienen las regiones que se quieren jugar con la acción climática de manera articulada con todo el trabajo que se realiza a nivel nacional. Entonces, son importantes que tengamos herramientas, y lo decía muy bien Maisa Rojas en su intervención, la idea y el objetivo de este proyecto de ley marco es generar un sistema articulado, ¿verdad?, que tenga un objetivo claro con las autoridades que son regionales en tomar las medidas correspondientes y con las herramientas correspondientes, y con la estructura de articulación nacional para conseguir la meta. Y por lo tanto, y como bien aprobó esta comisión, ¿verdad?, se establece justamente que los presupuestos de carbono se dividan sectorialmente y las medidas específicas de acción climática que establecen los planes regionales de acción climática toman las medidas en los territorios definidos por los gobiernos regionales con la medida de financiamiento y que permiten, ¿verdad?, modificar y basarse en estos inventarios de emisiones regionales, Presidenta. De esta manera queda articulado en el proyecto de ley marco de cambio climático el trabajo nacional y sectorial con la autonomía, con las herramientas, con las bajadas territoriales que, como señalaba muy bien Pilar Moraga, justamente el trabajo de la comisión técnica se ha encargado de reforzar expresamente y articular para conseguir el objetivo final del proyecto, Presidenta. Muchas gracias, ministra. ¿La senadora Allende había solicitado la palabra? No, entonces me confundí. No, Presidenta, perdón. No la había solicitado. Pedí disculpas, que usted sabe muy bien que estaba realmente tratando de seguir esto, por supuesto que es muy importante, pero a la vez tenía un problema con el postnatal, digamos, no es menor. Entonces,
no he podido concentrarme totalmente. Recibimos sus excusas, senadora Allende, sí. Ah, ya, muy bien. Gracias. La única pregunta que yo querría hacer es si, yo no sé si se puede hacer un símil, pero yo me acuerdo que en el gobierno pasado, cuando estaba de ministro Pacheco, Máximo Pacheco, Energía, nosotros tuvimos una ley de equidad tarifaria, y eso significaba que las comunas que producían más energía tenían un descuento. Yo no sé si estos presupuestos regionales es a la inversa, las comunas, las regiones que menos contaminen pueden tener más presupuesto, por decirlo de alguna manera, para que puedan efectivamente tratar de bajar los contaminantes o producir justamente menos gases de efecto invernadero, en fin, lo que estemos buscando mitigar. Entonces, yo no sé si con estos inventarios regionales podemos efectivamente reducir contaminantes locales en el tiempo. Yo creo que ese es el objetivo que todos queremos buscar. Entonces, ¿y cómo estos inventarios de emisiones pueden ayudarnos efectivamente a proteger nuestros ecosistemas que son sumideros de gases, como en el caso de Quintero Puchuncaví, a ver qué es lo que sucede? Y me gustaría poder hacer esa pregunta, Presidente. Yo no sé si la respondieron, discúlpeme, pero la verdad es que no estaba tan presente. No hay problema. Gracias, senadora Allende. ¿Se ofrece la palabra y a la mesa técnica para responder a la senadora? Si acá es que no tengamos duplicidad ni de inventario, si es eso un poco. Y yo entiendo, de acuerdo a lo que ya han dicho, que hay expresiones a nivel regional y comunal. Pero dejar la palabra a la mesa técnica. Maísa. Gracias, presidente. Voy a intentar responderle a la senadora Allende. Efectivamente, los inventarios regionales existen. Y lo que hace esta ley lo pone por ley también y se van a poder ir mejorando a nivel regional para ir incorporando, por ejemplo, en esos inventarios las partes de los contaminantes climáticos de vida corta, es decir, los que están asociados a contaminación. Así que eso en la ley, por un lado, existe y se refuerza. Ahí está. Así lo permite. Lo que dijo Pilar y lo que chat, y yo creo que es bien importante que se empiece a que una parte bien central en nuestra. Maísa está con rebote. No sé si hay. No soy yo. Ahí sí. No. Ahí parece. Me escuchaba dos veces. Sí. Me sigo escuchando dos veces. Más lento. Tiene que haber un micrófono. No sé. Es que lo que queremos lograr es que esta coordinación entre lo sectorial y lo regional, que es lo que aparece aquí en pantalla, entonces esa coordinación es importante. Y también una preocupación especial de que cuando se tomen las medidas tenemos que priorizar las regiones, los sectores, los grupos que históricamente han sido más vulnerables. Es decir, una parte bien central en el sentir de esta ley y que se discutió bastante es que no podemos seguir dejando postergado a los que han sido postergados históricamente, sino al revés. Esta ley debe permitir que cuando avancemos con equidad y con justicia. Y por eso está incluido este principio territorial y el de justicia. Y aparece ahí en el punto B, por ejemplo, a través de una caracterización de la vulnerabilidad. Y eso debiera entonces priorizar a dónde se van a integrar las medidas, a dónde se van a implementar primero. O sea, por ejemplo, el ejemplo de que vamos a electrificar el transporte público. Bueno, no podemos simplemente pensar en Santiago, sino tendremos que pensar también en las regiones que tienen mayor contaminación y que por lo tanto van a tener un mayor beneficio al reducir esa contaminación local, como por ejemplo. Así que todas esas discusiones se dieron en la mesa técnica, quería compartirlas para que supieran de que eso está muy personalmente, además lo puedo decir, como una motivación central en
en esta ley y esperamos que haya quedado, confío en que, que los abogados hayan podido traducir eso bien en el texto de la ley. Muchas gracias, Maísa. ¿Se ofrece la palabra? A mí, o sea, que encuentro que está lo que se refiere a los planes de acción regional, está contenido en los puntos C y D, que era un poco lo que, al menos en mi caso, era lo que me inquietaba. Ahí yo creo que un gobernador regional tiene agenda suficiente para poder trabajar en este compromiso de reducción de gases de efecto invernadero, y es más, cuando se maneja el gobierno regional, yo fui intendenta regional, uno puede ir más allá e innovar, y ahí ya es la perspectiva política que planteaba él. Senador Durresti, eso ya va a depender de cada liderazgo o lideresa en la zona. Al menos la duda personal en mi caso queda resuelta. No sé si senador Durresti u otro senador si tiene alguna duda. No. Senador Durresti. Sí que yo mantengo mi duda respecto de esto. No, yo, para serlo súper franco, yo no confío en el gobierno central para el combate del cambio climático en las regiones. Gracias al gobierno central tuvimos la contaminación del río Cruce en esta región, por el mayor desastre ambiental de Chile. Vino un presidente de la República a poner la primera piedra de esa empresa, ministra, para que usted se acuerde, no era su gobierno, era mi gobierno. Vino a poner la primera piedra en la planta de celulosa antes de que tuviera la resolución de calificación ambiental. A ese nivel de brutalidad teníamos. En Puchuncaví, los ministros cambiaron planos reguladores para instalar plantas de esa brutalidad. Entonces, perdóneme, yo no confío en las autoridades nacionales. Codelco, que quiere expandir sus obras en Andina sobre los glaciares, Codelco por un lado estatal y por otro lado Anglo American, la misma actitud poco respetuosa. Si en esto no es un tema ideológico solo de un sector. Yo creo que algunos sectores han aprendido más que otros, pero el modelo brutal desarrollista se impone en los gobiernos de turno. Entonces yo no estoy de acuerdo y voy a pedir que se vote la indicación, porque no estoy de acuerdo con este razonamiento. Yo no confío en las autoridades nacionales, lo digo en buena ministra. Yo valoro mucho su gestión y tengo una buena apreciación de su compromiso medioambiental y la fuerza que le ha puesto en Humedal y en este proyecto y en todo eso. Pero yo no confío en las autoridades regionales para evitar los desastres. Mire, el sábado vamos a estar en una piscicultura, el río más hermoso de la pesca deportiva más lindo de Chile, Calcurrupe. Están instalando salmoneras. Ahí vamos a estar el sábado con la gente peleando, luchando. Quieren hacer una represa en el río San Pedro, ¿no? Entonces no me vengan con que las autoridades nacionales van a cuidar el territorio, nuestros territorios. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Entonces, todo lo que signifique autonomía, capacidad, que las autoridades regionales, un buen alcalde, un buen gobernador, parlamentarios comprometidos, comunidad organizada comprometida en el territorio, pueda defenderlo. No le creo a las autoridades nacionales en la defensa del medio ambiente en los territorios. Son zonas de sacrificio. Gracias, senador Durresti. Yo suelo agregar, Alfonso, yo estoy de acuerdo con lo que plantea, pero no sé si es lo que estamos discutiendo en el artículo o indicación. Claro. Es eso, porque yo también represento regiones, como me considero igualmente comprometida, y también creo que los liderazgos van a marcar mucho, que ya es el ámbito político, ¿eh? Y yo coincido ahí plenamente con usted en el sentido de que espero que la ciudadanía a 4 años también haga esas evaluaciones de lo que son los procesos eleccionarios, que es el minuto en que todos los ciudadanos evaluamos. Pero acá yo entiendo que estamos viendo el tema de los presupuestos, del inventario de gases de efecto invernadero. Ahí los sectores son relevantes. Mi duda era si tenían expresión regional o no. Yo entiendo que eso se recoge, y estando de acuerdo con todo lo que ha señalado el senador Durresti ahora, pero creo que no es de lo que estamos hablando precisamente, de la lógica de la ley. Pero creo que no sé si hay más palabras, sino yo voy a colocar en votación obviamente la indicación 119 y 120 del senador Durresti y del senador Quintero respectivamente. ¿Tomo la votación, presidenta? Si no hay más Sí, palabras, puede poner,
Si puede poner a la vista la indicación para que sepamos lo que Sí, por estamos favor. votando, por favor. Página 37 del tomo 1. Ya. Ahí están a la vista las indicaciones 119 y 120. No las voy a leer de nuevo porque ustedes la tienen a la vista. A menos Démosle lectura, por favor, porque y ahí votamos. Mejor Magdalena, claro. indicaciones 119 y 120, los senadores señor Durresti y senador señor Quintero, para incorporar un literal nuevo del siguiente tenor. Presupuestos regionales. Un poquito más grande, perdona. Pues podemos ampliar ahí, Ampliar la letra. No, no se puede. ¿no? Le va a dar lectura, senadora Allende, la Magdalena. Ahora se ve página. No, la Fernanda está viendo si se puede, pero. Ok. Sí, abajo, en el extremo inferior derecho, ¿no? Presupuesto. No, no se puede. Sí, abajo. Para incorporar un literal nuevo del siguiente tenor. Presupuestos regionales de emisiones de gases de efecto invernadero. Cantidad máxima de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada a nivel regional en un periodo determinado y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases en cada año comprendido en el periodo respectivo. Esas son las indicaciones 119 y 120. Antes de colocarla en votación, si no hay más palabras. Ok. Que es una letra nueva. En votación, Magdalena. Muy bien. Senadora Allende, ¿cómo vota ¿Me deja para el final, por favor? Bueno, senador Durresti? Voy a argumentar mi voto. Voy a votar a favor porque creo que es imprescindible tener este presupuesto regional de emisiones de efecto de gas invernadero para poder identificar y regionalizar efectivamente la contribución que cada territorio necesita. No podemos permitirnos la duda de que los inventarios generen promedios o generen impactos relativos, no cuantificables en cada territorio. Esto puede traer perniciosas consecuencias porque, en definitiva, estamos sujetos a la determinación sectorial de los ministros de turno con un correlativo regional a través de sus representantes políticos, no validados soberanamente, como son los gobernadores. Yo creo que en el avance de regionalización, en el avance de tener autoridades electas en cada territorio, en los avances de responsabilizar a las autoridades políticas respecto de decisiones con impacto ambiental, creo que es un camino equivocado. Creo que es un camino que restringe las herramientas para luchar desde las regiones en estas materias. En los presupuestos regionales de emisiones de efecto invernadero es precisamente para corresponsabilizar a los territorios y a la figura del gobernador. Yo dedico este artículo a el electo gobernador de la región de Valparaíso, que sin lugar a duda por su lucha por el medio ambiente estará siguiendo este debate. Gracias, senador. Gracias, senador. Senador Turana. Está sin micrófono, senador. Gracias. Gracias, secretaria. Yo voy a rechazar la indicación en función de lo que se ha analizado en esta comisión. También lo que ha presentado la comisión técnica relacionando las modificaciones aprobadas que están incorporadas en el artículo 11 y entendiendo de que uno espera que el día de mañana las decisiones nacionales incorporen con mayor fuerza a las autoridades y a los gobiernos regionales o electos, pero obviamente en estas materias hoy día estamos recién legislando y no me cabe la menor duda que tendremos siempre la voluntad en función del medio ambiente nacional y regional. Rechazo. Gracias, senador. Senador Proens. Rechazo.
Senadora Allende. Voy a votar a favor porque creo que es necesaria esa equidad territorial. Creo que las regiones tienen que poder incidir en su emisión de gases de efecto invernadero, más aún si son contaminantes locales. Creo que también estamos dando una señal. Yo espero que este futuro gobernador regional que estamos eligiendo ahora, que ha sido histórico, por primera vez en democracia que vamos a elegir, tiene que también verse revestido de más autoridad. Y efectivamente, si yo me recuerdo de Quintero Puchuncaví, permanentemente ha estado sujeta a todas las decisiones a nivel central. Y creo que eso es lo que ya tenemos que ir cambiando, porque no necesariamente son garantía de las mejores decisiones. Y no que conste, no estoy hablando necesariamente de este gobierno, estoy hablando de cualquier gobierno. No necesariamente la decisión a veces en esta materia de un gobierno central es la mejor decisión para esa zona. En el caso particular de Quintero Puchuncaví lo hemos vivido. Por lo tanto, creo que vale la pena votar a favor de la indicación del senador Durresti. Gracias, senadora. Señora presidenta. Yo voy a justificar mi voto porque quiero señalar que yo estoy de acuerdo con lo que plantea la senadora Allende y el senador Durresti, pero voy a votar en el sentido contrario porque estamos hablando de, o sea, yo desde el punto de vista metodológico me parece que es esencial en el tema de la agenda regional hay. O sea, los inventarios van a tener expresiones regionales y comunales. Por lo tanto, la autoridad política tiene agenda. Ahora, depende de él o de ella, del nuevo gobernador o gobernadores, de los alcaldes, si cumpla o no. Y el nivel central, yo vengo de regiones, nos pasa lo mismo. Cuando hay un buen ministro, si depende también de las decisiones de cada gobierno y también de cada sector. Entonces, uno los hará responsables. Pero yo creo entender otra cosa de lo que está planteando la indicación. Yo voy a votar a favor por esa razón. O sea, agenda hay. Y los presupuestos ya no estoy hablando casi efecto invernadero, el FNDR, ya como lo entendemos tradicionalmente, eso es otra cosa. Por eso digo, yo cumplí el rol de intendente, un rol y a cargo del gobierno regional, porque el Ministerio del Interior, la verdad que estamos bastante amarrados, y ahí el centralismo me lo compro completo, pero cuando lo poco que administrábamos, que era el gobierno regional, uno puede innovar mucho para descontaminar, para descarbonizar, y eso va a ser en virtud de las agendas, porque si no, sí me preocupa el tema del reporte y la contabilidad, y creo que eso puede poner generar cierta tensión en toda esta arquitectura que hemos diseñado y que a mi juicio ha avanzado bastante bien. Por eso, insisto, estoy de acuerdo con lo que ha planteado ambos senadores, Allende y Durresti, pero yo entiendo otra cosa respecto a lo que implica esta votación, así que voto a favor. Gracias, presidenta. Pero no, perdón, presidenta, pero solo para entender, porque vota en contra de lo de... O sea, voto en contra de la indicación. Sí. Entonces queda rechazada la indicación 3 por 2, 3 por 3 votos y 2 a favor. 3 por 3, ¿cómo? 3 por 2, pues. 3 votos 3 por 2, porque dijo 2. Ya, okay. 3 por 2. Ya. Sí. Rechazada. Continuamos. ¿No? Estamos a 2 minutos del cierre de la orden del día. Les propongo que continuemos el próximo lunes. Sí, de acuerdo. Y nos vemos el lunes. Que tengan ahí una buena semana. Gracias.